Bien, buenas tardes. El presente video tiene como objetivo hallar algunas relaciones que existen entre los tubos sonoros y también explicar lo más relevante relacionado con el efecto Doppler. Bueno, entonces vamos a poner eso como título. Entonces sería tubos sonoros y efecto Doppler. Bien, entonces ya con algunas relaciones que nosotros conocemos, qué tipo de relaciones nosotros tenemos son base para entender estos temas, está la velocidad, que es longitud de onda por frecuencia, ya la conocíamos, ¿cierto? La otra relación es de las frecuencias, ¿cierto? La frecuencia, a partir de ello pues hallamos sencillamente velocidad sobre longitud de onda, y pues si nos están pidiendo la longitud de onda en un momento determinado, pues esa longitud de onda sería velocidad sobre frecuencia. ¿Listo? Ahora bien, en cuanto a los tubos sonoros, tenemos dos tipos de tubos sonoros, algo que llamamos los tubos abiertos, y pues tenemos en el otro caso tubos cerrados. Bien, lo que nos interesa es hallar primero, en cuanto a estas dos cantidades, sean tubos abiertos o tubos cerrados, los armónicos. Y esos armónicos pues básicamente está el armónico fundamental, que lo llamamos F1, ¿listo? Y los sobretonos, y lo que llamamos sobretonos, ¿listo? Que en este caso puede ser F2, F3, etcétera. Bueno, vamos a encontrar una relación bien directa, es decir, para poder diferenciar en términos de los sobretonos, tubos abiertos y tubos cerrados. Bueno, entonces los tubos abiertos, vamos a traer aquí una imagen que nos va a ayudar a comprender un poco ello. Listo. Y entonces tubo abierto. Listo. En cuanto a los tubos abiertos, pues nosotros tenemos este tipo de imagen que es bastante diciente, ¿no? Vamos a moverla un poco. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? El flujo de aire en la boquilla de una flauta o de algún instrumento musical. Por aquí vemos que ingresa, aquí está abierto claramente. Entonces ese flujo de aire debe cruzar por acá y finalmente debe salir. ¿Listo? Eso es lo que nosotros llamamos el extremo está abierto de un tubo. Ese es el extremo abierto. No quiere decir que aquí esté cerrado, sino que aquí está abierto para que permita el flujo directo del aire. Cuando nosotros tenemos ese tipo de condiciones, en los extremos donde está abierto se generan lo que se conocen como antinodos, por eso está la A, listo, y pues por lo tanto en el centro serán los nodos. Bueno, si nosotros solamente con esta hacemos una analogía con lo que habíamos visto de la cuerda, recuerden que en una cuerda nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? En una cuerda lo que teníamos básicamente era esto, y pues teníamos un armónico que era el primer armónico, que era este. ¿Listo? Pues mire, claramente si nosotros unimos en este caso esta parte de la onda, que es un cuarto, pues con este otro cuarto de aquí de la onda, ¿listo? Pues obtenemos media onda, es decir, obtenemos esta parte de acá. Lo mismo si hacemos esta parte, pues obtenemos una onda. Si hacemos esta parte, pues obtenemos onda y media, etcétera. Entonces, en los tubos abiertos, las relaciones, las frecuencias son similares a los armónicos de una cuerda. ¿Listo? En este caso, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues por ejemplo, nuestro armónico fundamental F1, listo,
F1 sería velocidad, sería nuestra velocidad sobre 2L. ¿L qué es? L es la longitud del tubo. Bueno, esa sería nuestro primer armónico. Listo, este sería nuestro primer armónico. Pero claramente como están en las relaciones F1, F2, F3 hasta Fn, entonces vamos a construirlas como sería. En este caso F2 sería 2 veces la velocidad sobre 2L. F3 sería 3 veces la velocidad sobre 2L. F4 sería 4 veces la velocidad sobre 2L y etcétera. Bueno, entonces recordemos que a esto es lo que nosotros llamamos fundamental. ¿Listo? Y a esto es lo que nosotros llamamos primer sobretono o segundo armónico. ¿Listo? Primer sobretono o segundo armónico. Ese sería segundo sobretono o tercer armónico. Ese sería tercer sobretono o cuarto armónico. Y así continuamos. Bueno, entonces la expresión general para hallar cualquier armónico o cualquier armónico, ¿sí?, de un tubo abierto es la siguiente. Fn sería n veces la velocidad sobre 2L. Esa sería nuestra expresión para hallar cualquier armónico. Bueno, o si también lo prefieren con la frecuencia fundamental, también nosotros podemos hallar Fn sería igual a n veces F1, es decir, multiplicamos tantas veces como me estén pidiendo la frecuencia fundamental. Eso es en el caso de un tubo abierto. ¿Qué pasa con un tubo cerrado? Vamos a ver qué sucede en un tubo cerrado. Entonces para ello vamos a traer también una imagen aquí para que nos ayude a evidenciar eso. Listo. Entonces ahora, ¿qué interpretamos por un tubo cerrado? De nuevo, tenemos el flujo de aire aquí directamente que va ingresando. Esta es la parte abierta del tubo. ¿Listo? El aire circula por el tubo, encuentra una pared, aquí es donde está cerrado, que llamamos cerrado, y solamente le queda una salida que es por acá. ¿Listo? Eso es lo que nosotros conocemos como tubos cerrados. ¿Qué particularidad notamos acá? Pues miren que ya no tenemos aquí como tal la media onda, sino tenemos es un cuarto de la onda. ¿Listo? ¿Por qué? Porque igual acá tenemos un nodo que es donde se devuelve y siempre cuando hay una parte abierta va a haber un antinodo. Luego para el segundo armónico tenemos ¿qué? Tenemos 3 cuartos de una onda. Aquí tendríamos 5 cuartos de una onda, es decir que la relación ya no viene por medio, sino viene por cuartos. Y es bastante importante porque aquí tenemos un cuarto, aquí tenemos 3 cuartos, aquí tenemos 5 cuartos. Y es importante esas relaciones por lo siguiente, que vamos a llegar a encontrar aquí las expresiones. Por ejemplo, para F1 pues sería la velocidad sobre 4L, acordémonos que está dividido sobre 4, que es este de aquí. ¿Listo? F2 quiere decir que si existiera un segundo armónico, pero miren que aquí no pasamos a un F2 que sería acá, ese sería un F2, lo cual es falso para un tubo cerrado, es decir, un tubo cerrado no tiene unas frecuencias pares como tal, pasamos esa a la tercera, porque aquí me completan, miren, este sería un cuarto, ese sería 2 cuartos y ese sería 3 cuartos. Es decir que no seguiría F2, sino seguiría es F3, que sería 3 veces la velocidad sobre 4 veces la longitud del tubo. Lo mismo pasa aquí. Teníamos un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos y 5 cuartos. ¿Listo? Es decir,
Para la primera, para la segunda, el segundo dibujo y para el tercer dibujo, pero no sería F3 sino que sería F5. 5 veces la velocidad sobre 4L. Bueno, entonces tenemos aquí que ese sería nuestro tono fundamental. Ese sería nuestro tercer armónico. Armónico. Y este obviamente sería nuestro quinto armónico. En pocas palabras, un tubo cerrado no tiene frecuencias pares, no me puede generar armónicos pares. Bien, es bastante importante tenerlo presente y esta es como la demostración directa de lo que sucede ahí. Bien, entonces, ¿cómo sería nuestra expresión general? Pues sería Fn sería igual a n veces la velocidad sobre 4L, claramente porque todas van sobre 4L, pero teniendo presente que n es igual a 1, 3, 5, 7, etcétera. Solamente números impares. No podemos tener en este caso, en un tubo cerrado, frecuencias pares. Bueno, en un tubo abierto sí podemos tener frecuencias pares e impares sin ningún problema. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra expresión general para ello. Solamente es que nos digan también nuestras expresiones, nuestro problema, qué es lo que nos están pidiendo calcular y pues aquí lo hallamos rápidamente. Y lo podemos hallar también así, n veces f1. Recuerden que n está relacionado con estos numeritos de aquí. ¿Listo? Entonces, si me pide un problema, haya el segundo armónico de un tubo cerrado, pues no tiene sentido porque el F2 no existe. Que haya el segundo sobretono de un tubo armónico sería este. Perdón, el primer sobretono de un tubo cerrado sería este. Ese sería el segundo sobretono, sería la frecuencia, el quinto armónico. Bueno, entonces para tener presente esa parte. ¿Listo? Estas son las consideraciones que tenemos que hacer nosotros para los tubos. Finalmente podemos desarrollar algún ejemplo concreto y pues determinar qué es lo que sucede, por ejemplo, en cómo se trataría de resolver un problemita con ello. Bueno, entonces vamos a resolver aquí un problema, vamos a anotarlo acá. Dice, en un día en que la rapidez, vamos a ver, en un día en que la rapidez del sonido es de 345 metros por segundo, la frecuencia fundamental, miren, ojo que nos están dando ya la frecuencia fundamental de un tubo de órgano cerrado, de un tubo de órgano cerrado, es 220 Hz. Bien, entonces nos están pidiendo ¿qué longitud tiene el tubo? ¿Qué longitud tiene el tubo? Y B, el segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. ¿Qué longitud tiene el tubo abierto? ¿Qué longitud tiene el tubo abierto? Bueno, ese es, digamos, nuestro problema fundamental. Vamos a mover un poco esto para que nos quede un poco más centrado. Listo.
Bueno, entonces vamos a resolverlo rápidamente. Tenemos que la velocidad, obviamente nos la está dando acá, que es la velocidad del sonido. Entonces la velocidad del sonido es 345 metros sobre segundo. ¿Listo? Nos está diciendo que en su frecuencia fundamental, miren aquí, frecuencia fundamental, es decir, F1. F1 es 220 Hz. Bien, y nos está diciendo que es un tubo cerrado. Al comienzo, ¿no? Nos está diciendo que es un tubo cerrado. Bueno, entonces lo primero que nos están preguntando es la longitud. Entonces, ¿de cuál expresión arrancamos? Pues de la general si quisieran o de la fundamental. Vamos a hacerlo de la manera general. Será n veces la velocidad sobre 4L, ¿cierto? Esta es nuestra expresión general. Si despejamos de aquí L, que es la longitud la que queremos hallar, pues básicamente intercambiamos. L pasa aquí a multiplicar y luego Fn pasa a dividir. Por lo tanto nos queda n veces la velocidad sobre 4 veces Fn. Esta sería la expresión general para cualquier n que me estén pidiendo a mí. Bueno, como nos están pidiendo el fundamental, entonces n es 1, porque es el fundamental, ¿no? Entonces ya ahora sí entramos a reemplazar ahí los datos. Entonces tenemos L es igual a 1 por la velocidad, que es 345 metros por segundo, y lo dividimos entre 4 veces la frecuencia 1, que es 220 Hz. Entonces si hacemos esas operaciones, aquí nos va a dar 345 metros por segundo sobre 880 Hz, y Hz es 1 sobre segundo. Entonces ya ahora sí dividimos. Si ustedes claramente dividen 345 entre 880, les va a dar 0.39. ¿Listo? 0.39. ¿Qué unidades? Pues aquí ya se cancela segundos con segundos y pues obviamente nos van a quedar metros porque es una longitud. Entonces vamos a ahora sí encerrar este resultado. La longitud de ese tubo es 0.39 metros para el caso A. Bueno, ahora para el caso B lo que me está diciendo es el segundo sobretono. El segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud que el tercer armónico de un tubo abierto. Entonces parece un trabalenguas, pero a ver lo que me está diciendo. El segundo sobretono, acuérdense que el segundo sobretono de un tubo cerrado no corresponde a ¿qué? A F3, sino es a F5. Eso será F5. ¿Listo? Y me dice, el segundo sobretono de este tubo tiene la misma longitud de onda que el tercer armónico de un tubo abierto. Entonces, el tercer armónico de un tubo abierto, pues en ese caso es F3, porque hablamos del tercero. ¿Listo? Ya con eso pues tenemos esas longitudes de onda son iguales, pues obviamente las frecuencias también van a ser iguales. Entonces con eso podemos hallar. Lo que me está diciendo básicamente esto es que F5 va a ser igual a F3, relacionando cerrado y abierto. Bueno, entonces vamos a traer las expresiones aquí. De un tubo cerrado pues nos dará que 5 veces la velocidad sobre 4 veces la longitud del tubo cerrado, ¿cierto? Debe ser igual a ¿qué? A 3 veces la velocidad sobre 2 longitud del tubo abierto. Bueno, ¿de dónde salieron estas expresiones, cierto? ¿De dónde salió, por ejemplo, esta? Y de nuevo, ¿de dónde salió, por ejemplo, esta de acá? Entonces, a ver, recordemos que de un tubo cerrado, pues Fn es igual a n veces la velocidad sobre 4L.
y de un tubo abierto, si usted mira más arriba o atrás de este video, se va a dar cuenta que Fn es n veces la velocidad sobre 2L. ¿Listo? Entonces lo que tenemos que es básicamente igualar, pues n será igual a un tubo cerrado será 5 y un tubo abierto pues n será 3. Entonces por eso es que quedan aquí estas expresiones de esta manera. Bueno, entonces como la velocidad es lo mismo, des en cuenta que la velocidad aparece en ambos lados de la ecuación, entonces cancelamos la velocidad. ¿Qué es lo que queremos hallar de esto? Queremos hallar es la longitud del tubo abierto, porque el tubo cerrado ya sabemos cuál es la longitud, ¿no? Queremos hallar es cuál es la longitud de un tubo abierto. Entonces básicamente lo despejamos. ¿Listo? Si despejamos esa longitud de aquí, haciendo los pasos matemáticos pertinentes, ojalá que usted lo pueda llegar a demostrar, que lo que les queda es lo siguiente. Bueno, esto pasaría aquí a multiplicar, entonces me quedaría básicamente 12 veces la longitud del tubo cerrado dividido entre esto de aquí, que sería 10. Listo, esa sería la longitud para este problemita. Entonces ya ahora sí reemplazamos nuestros datos y la longitud del tubo abierto sería la longitud del tubo abierto sería 12 veces la longitud del tubo cerrado, ¿cierto? Que nos dio 0.39. Y esto todo sobre 10. Entonces la longitud del tubo abierto, si usted llega y hace esa operación, multiplica 12 por 0.9 y divide entre 10, eso básicamente le va a dar 0.47. Bueno, entonces aquí ya tenemos nuestra expresión en la parte de los tubos. Bien, entonces, ¿qué puede llegar a suceder en un problema determinado? Pues que le piden hallar las frecuencias del primero, segundo sobretono, pues solamente reemplazar ahí, para eso tendremos que tener las velocidades. Si me piden hallar las longitudes de onda, pues hallo la longitud de onda con la expresión que está arriba, es decir, con esta primera expresión que encontramos aquí, podemos hallar las longitudes de onda. Y pues las velocidades también las podemos hallar así, o la velocidad en cuanto a si nos dan la temperatura, pues recordemos que es 331 más 0.6 por el valor de la temperatura que me esté dando el problema. Bueno, esa es otra manera de hallar la velocidad del sonido cuando está interviniendo la temperatura. Bien, eso ya no hay nada más que decir con respecto a los tubos sonoros. Ya lo que queda es revisar lo que me está diciendo el problema concretamente, hacer las relaciones pertinentes y resolver. Bueno, el otro tema que atañe este video es el efecto Doppler. Bueno, entonces, bueno, históricamente el efecto Doppler surgió como un movimiento aparente de la luz. Realmente es un cambio aparente de la frecuencia que nosotros percibimos. De hecho, fue un gran avance en términos que también nos pudo dar cuenta que el universo se está expandiendo. Pero a grosso modo nosotros vivimos tal vez diariamente este efecto Doppler. Es decir, este efecto Doppler tiene que ver con el cambio aparente de la frecuencia. Cambio aparente de la frecuencia. Es decir, una cosa es la frecuencia que emite una fuente y otra cosa es la frecuencia que yo escucho o que percibo. ¿Listo? Entonces, para eso, pues imagínense la siguiente situación. Podemos tener en una vía lo siguiente. Podemos tener un vehículo puede ser una ambulancia que está emitiendo a una frecuencia determinada. Esta la llamamos frecuencia F no más. ¿Listo? Y podemos tener aquí una persona que está percibiendo esa frecuencia. ¿Listo? A medida que la ambulancia se va acercando a la persona, pues
claramente la longitud de onda de esto pues va a empezar a disminuir. ¿Listo? Y como comienza a disminuir la longitud de onda, entonces la frecuencia comienza a aumentar. La frecuencia que yo percibo, que le voy a poner así como una comita, F comita, va a ser mayor que la frecuencia que está emitiendo la sirena. Por eso cuando una sirena se está acercando hacia una persona, esta persona siente o percibe que la frecuencia está aumentando, pero por eso hablamos de que es aparente, porque finalmente no es que esté aumentando, sino que debido al cambio relativo del movimiento está aumentando. Puede tener este tipo de situación en el cual la velocidad, aquí tenemos la velocidad del sonido que se está propagando a través del aire, podemos tener la velocidad de la ambulancia que llamamos velocidad de la fuente, vamos a ponerle así, velocidad de la fuente, y aquí también tenemos la velocidad del observador. Esos son los parámetros generales que generalmente que intervienen. ¿Cómo hallamos esa frecuencia? Pues hay varias expresiones. Hay una de manera general que hay que tener cuidado dependiendo de la situación del problema, que nos dice que la frecuencia aparente que yo percibo es igual a la frecuencia multiplicada por ¿qué? Por la velocidad del sonido más o menos la velocidad, en este caso sería la velocidad del observador sobre velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. Esa sería como nuestra expresión general para hallar la frecuencia aparente. Digo que hay que tener cuidado porque nos tenemos que mirar con cuidado estos signos más o menos. ¿Listo? Generalmente, si no hay un movimiento relativo con respecto al aire, lo que tenemos es lo siguiente. Si se acerca, es decir, si tenemos esa situación, porque podemos estar, la ambulancia se puede estar acercando a la persona o la persona puede estar acercándose a la ambulancia. ¿Queda claro? Es decir, la ambulancia puede estar quieta y la persona sea la que se acerque. Si es en este caso, cuando hablamos de que se acercan, entonces generalmente utilizamos más arriba y menos abajo. ¿Listo? Mientras que si se alejan, utilizamos menos arriba y más abajo. Ojo, cuando hablamos de acercarse o alejarse, hablamos de que la ambulancia está quieta y la fuente se acerca. Y el observador se acerca. Es decir, se podría mover en esta dirección. O, como en este caso, que el observador está quieto y la fuente se acerca. Ahí en este caso, esas son nuestras expresiones. Y cuando se aleja, ¿qué tenemos? Pues básicamente que el observador, que la fuente está quieta y el observador se está moviendo en dirección contraria. ¿Listo? O que el observador está quieto y la fuente se está moviendo en dirección contraria. Eso si hablamos de que se aleja y utilizamos esta expresión. Bueno, si se acercan mutuamente, si se están alejando con respecto al aire, pues hay que tener cuidado porque pues hay que utilizar adecuadamente los signos aquí. ¿Listo? Y eso el problema los puede llegar a, el problema de pronto nos puede llegar a determinar directamente qué es lo que pasa con estas variables aquí, con estos signos. Bueno, entonces hay que tener presente eso. Si por algún motivo se estuvieran alejando con respecto al aire, por ejemplo, que se alejan, ojo acá, con respecto al aire, ¿qué tenemos? Que la frecuencia percibida es igual a la frecuencia emitida, velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. ¿Listo? ¿Qué situación puede presentarse en ese caso? De pronto lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Pues podemos tener lo siguiente, podemos tener aquí una vía, podemos tener aquí básicamente un coche, ¿cierto? Estamos con respecto al aire, se está moviendo, este coche se está moviendo hacia el lado derecho y aquí tenemos por ejemplo nuestra ambulancia o nuestra patrulla de la policía que está emitiendo con una cierta frecuencia. Aquí esta es la velocidad de la fuente, esta es la velocidad del observador. Des en cuenta que ambos van hacia la derecha.
Entonces hay que tener cuidado con respecto a quién hacemos el plano cartesiano, el marco de referencia o plano cartesiano, para poder llegar a determinar los signos. Bueno, por eso nos queda esta expresión. Bien, eso es el efecto Doppler, es el cambio aparente de la frecuencia percibida por un observador cuando la fuente se está moviendo relativo a ese observador o relativo al aire. Eso en pocas palabras es el efecto Doppler. Bueno, y obviamente aquí está la velocidad del sonido. Aquí está la velocidad del sonido. Bien, entonces podemos tener ya varias situaciones en las cuales podamos llegar a determinar eso. Ahora bien, ¿qué pasaría si por ejemplo una fuente está emitiendo a una frecuencia determinada? Esa onda choca contra un obstáculo y se regresa, pues entonces ya también va a percibir, ese observador que va dentro de la ambulancia va a percibir otro tipo de frecuencia, y ese es otro problema también para analizar, que lo vamos a desarrollar. Bueno, entonces pues nada, vamos a desarrollar básicamente tres problemitas relacionados con esos. Vamos entonces a resolver el primer ejemplo. Vamos a llamar a ese ejemplo 02. Ejemplo 02. Y en ese caso dice lo siguiente: una sirena policíaca emite una onda sinusoidal con frecuencia de 300 Hz. La rapidez del sonido es de 340 metros por segundo. Bueno, entonces de nuevo vamos a ver calcule la longitud de onda del sonido si la sirena está en reposo en el aire. Si la sirena está en reposo con respecto al aire, ¿no? Con respecto al aire. Y B, si la sirena se mueve a 30 metros por segundo, una velocidad alta. Calcule las longitudes de onda. Para las ondas adelante y atrás de la fuente. Bueno, entonces ese sería nuestro primer ejemplo relacionado con efecto Doppler, para llegar a mirarlo rápidamente aquí. En este caso corrámoslo acá y vamos a resolverlo. Entonces bueno, entonces en este caso tenemos los datos. En este caso la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. La frecuencia que está emitiendo la patrulla es 300 Hz. ¿Listo? En el primer escenario A, la velocidad pues de la fuente es 0. La velocidad del observador pues también es 0. ¿Listo? En el caso B, la velocidad de la fuente, y no lo está dando, ahora se mueve la patrulla a 30 metros por segundo. Y pues el observador, que sigue siendo el aire, sería 0. Bueno, entonces vamos a mirar aquí rápidamente un dibujito esquemático de esta situación. Y vamos a mirar este de aquí, de la sirenita. Listo. Entonces aquí tenemos lo que de pronto nos está pidiendo rápidamente el problema. La patrulla, que la llamamos fuente, que es en este caso S, lo que queremos determinar es la longitud atrás, la longitud adelante. Aquí está la velocidad. Bueno, bien, pues entonces para determinar la
La frecuencia ya tenemos, la velocidad ya la tenemos, pues entonces vamos a determinar la longitud de onda, ¿no? Para el caso A es muy sencillito. La longitud de onda es velocidad sobre frecuencia. Ya está. Entonces la longitud de onda es 340 metros sobre segundo sobre 300 Hz. Y ya con eso tenemos la longitud de onda. Solamente basta aquí con en este caso dividir esa velocidad entre la frecuencia. Y eso pues obviamente les va a dar 1.13 metros. Es decir, quieta la ambulancia, la longitud de onda la longitud de onda relacionada con esa frecuencia que está emitiendo es 1.13. Bueno, pero ahora lo que nos interesa es qué sucede cuando se está moviendo, ¿no? Adelante y atrás de qué? De la patrulla. Entonces primero tenemos que calcular pues básicamente cuando se está acercando y cuando se está alejando, ¿cierto? Eso es lo que tendríamos que calcular nosotros. Cuando el observador está quieto y cuando el observador, que en este caso es el aire, que es lo que estamos suponiendo aquí, está en reposo y la patrulla es la que se está acercando. O en este caso, aquí es cuando el aire está quieto y pues la patrulla se está alejando, ¿no? Entonces vamos a calcular esa longitud de onda. Para eso tenemos que primero calcular la frecuencia. Entonces vamos a calcular esas frecuencias. Entonces recordemos que la frecuencia percibida es la frecuencia emitida, velocidad más o menos velocidad del observador, velocidad del sonido, sobre velocidad del sonido menos más la velocidad de la fuente. ¿Listo? Entonces, cuando se acerca pues claramente lo que tenemos es que la patrulla se está con respecto a esta parte de aquí, a la parte azulita, pues está al lado izquierdo, ¿no? Por eso se está acercando. Entonces aquí utilizamos menos. ¿Listo? Entonces acuérdense que si se acercan, acordémonos que si se acercan, se utilizaba menos más arriba y menos abajo. ¿Listo? Aquí en pocas palabras porque está al lado izquierdo, entonces por eso es que abajo da menos. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este caso? La frecuencia percibida sería la frecuencia, velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, la velocidad del observador, velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. ¿Listo? Entonces ahí es cuando se están acercando, reemplazamos. Entonces tenemos que F es 300 Hz por velocidad del sonido, que es 340 más, esto es 0 porque estamos hablando que no hay ningún observador ahí como tal, que está el aire quieto. Aquí es 340 menos la velocidad con la que se está moviendo, que es 30, ¿no? Listo, entonces aquí hacemos la operación, nos queda que F' sería 300 Hz. Y si ustedes hacen esa operación, pues queda arriba 340 sobre 310. ¿Listo? 340 sobre 310. Eso nos va a dar que la frecuencia aparente sería 340 sobre 310. Y eso finalmente, si lo multiplican por 300, les va a dar 329. Listo, vamos a encerrarlo de color azul, que es esta parte que ya habíamos señalado. Bueno, pero no me está interesando la frecuencia, me están preguntando la longitud de onda. Pues entonces ahora longitud de onda sería velocidad, longitud de onda percibida, en este caso sería adelante, ¿no? Aquí sería adelante. Sobre la frecuencia aquí percibida. Entonces aquí nos quedaría longitud de onda adelante sería 340, que es la velocidad del sonido, sobre la frecuencia que me dio, que fue 329 Hz. Bueno, si ya usted reemplaza adelante, nos va a dar ¿qué? Entonces usted una vez hace esa operación de 340 sobre 329, obtiene 1.03.
1.03 metros. Bueno, entonces aquí ya tenemos la longitud de onda adelante. De la misma manera resolvemos para la parte para la parte de atrás. Entonces tenemos que f', así se le conoce esta comita arribita, f', sería f velocidad del sonido. Aquí en este caso ya cambian los signos, ¿no? Menos y aquí en este caso sería velocidad del sonido más, ¿cierto? Velocidad de la fuente. Y ya directamente reemplazamos. Entonces tenemos 300 Hz. Aquí de nuevo volvemos a tener 340, pero abajo ya tenemos es 370, que es la suma de esto, ¿no? Y ya con eso podemos hallar directamente, hacemos la operación directamente de la frecuencia de 340, primero 340 sobre 370, y eso finalmente multiplicado por 300 nos va a dar 276 Hz. ¿Listo? Esa sería nuestra frecuencia. Vamos a ponerla en color rojo para diferenciarla ahí. Pero de nuevo, no estamos interesados en calcular la frecuencia, sino la longitud de onda. Aquí hablamos de la parte de atrás, ¿no? Entonces sería la velocidad del sonido dividido entre esa frecuencia. Y si hace usted ese procedimiento, vamos a ver qué obtenemos. Pues la velocidad del sonido sigue siendo 340, pero ahora lo dividimos entre 276. Eso me da a dar 1.23 metros. Bueno, entonces ya un problema donde interviene ahora sí el cambio aparente. Con respecto al dibujo, miren, está en la parte de atrás, por eso fue que aquí quedó con negativo, ¿no? Que quedó con negativo con respecto, perdón, aquí quedó con respecto al aire, quedó negativo, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí tenemos esa relación que queríamos obtener. Bueno, ahora bien, vamos a mirar aquí otro problema similar con efecto Doppler para, ya vamos en el ejemplo 3. Ahora, si la misma sirena, ¿cierto? Si la sirena se está alejando del receptor, con una rapidez de 45 metros por segundo relativa al aire, y el receptor se mueve hacia la sirena, con una rapidez de 15 metros sobre segundo relativa también al aire. ¿Qué frecuencia se percibe? ¿Qué frecuencia se percibe? ¿Qué frecuencia se percibe? Bueno, entonces aquí ya hay unos elementos bien interesantes en cuanto a este problemita. Vamos a ponerlo bien aquí. Vamos a traer un dibujo esquemático y ponemos aquí, en este caso, este sería nuestro dibujo esquemático. Bien, entonces tenemos un receptor que es el que va a percibir esa frecuencia. Tenemos una fuente que es la patrulla, que se está moviendo hacia el lado derecho a 45 metros por segundo, y pues obviamente tenemos aquí el aire, es decir, que con respecto a este aire pues ambos se están moviendo hacia el lado derecho. Bueno, es decir, nuestro aire lo asumimos quieto como tal. Bien,
Entonces, para este caso, de nuevo, tenemos la frecuencia percibida, va a ser igual a la frecuencia emitida por la patrulla, velocidad del sonido, más la velocidad del observador, que es este. Esta es nuestra velocidad del observador, bueno, aquí lo llaman L, pero vamos a ponerlo así, velocidad del observador, y esa será nuestra velocidad de la fuente. Sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Recordemos que se están alejando, por eso tenemos más y más, porque están alejando con respecto al aire. ¿Listo? Ya con esta parte, pues ya nos queda sencillamente reemplazar. La frecuencia sigue siendo 300 Hz, ¿no? Es lo mismo que teníamos en el ejemplo anterior. La velocidad del observador es 15 metros por segundo, la velocidad de la fuente es 45 metros por segundo. Bueno, entonces ya ahora sí reemplazamos 300 Hz y reemplazamos 340. Bueno, se me olvida aquí que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Entonces sería 340 más la velocidad del observador, que es 15, sobre 340 más 45. ¿Listo? Entonces tenemos aquí que 300 y arriba nos queda 355 sobre 385. ¿Listo? Si ya usted hace esas operaciones, se puede dar rápidamente cuenta que pues obviamente la frecuencia va a disminuir un poco, ¿no? Entonces vamos a ver, si usted hace primero la división entre 355, divide entre 385 y a ese resultado lo multiplica por 300, le va a dar una frecuencia aproximada de 277 Hz. ¿Listo? Bueno, ¿por qué la frecuencia disminuye? Porque mire, ahora imagínese que usted va dentro aquí del vehículo. Usted va a 15 metros por segundo, pero es que la ambulancia, la patrulla va a 45, es decir, es como si la patrulla se estuviera alejando también con respecto a usted. Por lo tanto, la frecuencia que usted va a percibir va a ser menor que la que está emitiendo la patrulla. Contrario que si, por ejemplo, tenemos que la velocidad del receptor es 45 y la patrulla es de 15, es decir, en ese caso también se está moviendo hacia la derecha, pero claramente se está acercando y la frecuencia nos va a dar mayor. Sería interesante que ustedes resolviera a ver cuánto sería esa frecuencia si cambia los valores, es decir, que la velocidad de la fuente fuera del observador fuera 45 y de la fuente fuera 15, a ver qué podría obtenerse en ese caso. Y ya, esto era lo que nos estaban pidiendo. Hay que tener cuidado siempre con la dirección, hacia dónde se está moviendo y con respecto a quién. ¿Listo? Y finalmente vamos a resolver un problema que tiene que ver con cuando una onda choca y se regresa, ¿qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que percibe la persona que está dentro de esa fuente? Ahora la patrulla, vamos a poner de nuevo, este ejemplo nos sirvió para todos. La patrulla con su sirena de 300 Hz, se mueve hacia una bodega a 30 metros por segundo, intentando atravesar su puerta. Atravesar su puerta. ¿Qué frecuencia escucha? Pregunta. ¿Qué frecuencia escucha el conductor reflejado de la bodega? Reflejado de la bodega. Eso es lo que estoy interesado ahora en mirar. Es decir, cuando una onda choca, se regresa por reflexión. Y entonces ahora lo que queremos es mirar qué sucede con esa onda cuando rebota. Bueno, para eso de nuevo traigamos un dibujito esquemático. Vamos a traer este. Y aquí tenemos nuestro problema. Bueno,
Entonces, a ver, dice, el sonido viaja de la sirena a la patrulla, es decir, primero este sería la fuente, obviamente, ese sería nuestro observador que está quieto, que es la pared. Luego ahora en el siguiente paso, pues ahora la pared se convierte en una fuente porque es la que emite las ondas y el carro se convierte en un receptor. Esto es lo que ahora lo que estoy interesado es en calcular esto. Esto es el objetivo. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer es dos problemas en uno. Es decir, tenemos primero que calcular aquí qué es lo que sucede, o sea, qué es lo que percibiría la pared y luego esa frecuencia que percibe la pared es la misma que emite para que de nuevo la perciba el vehículo. Bueno, el vehículo se sigue moviendo a 30 metros por segundo, ¿no? Ojo, el vehículo se sigue moviendo a esa velocidad. Entonces, bueno, vamos a mirar, los datos ya los tenemos, la frecuencia que emite la patrulla que es 300 Hz, la velocidad con la que se mueve la patrulla, es decir, aquí la fuente es de 30 metros por segundo, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a mirar ahora sí y vamos a desarrollarlo rápidamente. Entonces, de nuevo, tenemos que dividir este problema en dos partes. Vamos a calcular primero la frecuencia que está percibiendo, hacemos ese percibiendo entre comillas, porque es la pared. Entonces sería de nuevo frecuencia por velocidad del sonido. Démonos cuenta que en este caso la pared obviamente no tiene ninguna velocidad, es decir, esta que llamamos velocidad cero. Listo, entonces esto no tiene nada y aquí nos quedaría velocidad del sonido como está en la parte izquierda, ¿sí ven? Entonces es menos la velocidad de la fuente. Reemplazamos, vamos a llamarlo a esto A para recordar. Entonces quedaría 300 Hz de 340, de nuevo aquí se me olvidó, la velocidad del sonido es 340 metros por segundo, sobre 340 menos 30, entonces esto me va a dar 310. Entonces la frecuencia percibida por la bodega solamente es dividir primero 340 entre 10, entre 310, y ese resultado lo multiplican por 300, les va a dar 329 Hz. Esta es la primera parte, la de la bodega. Ya con esa vamos ahora a calcular la parte B. En la parte B, que es la que nos interesa, sería la frecuencia de A, es decir, esta, de la velocidad del sonido y la velocidad del observador, ¿cierto? Pero como se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces aquí sería más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos, bueno, la velocidad de la fuente, pero que en este caso es cero. Entonces ahí tenemos esa expresión, reemplazamos. Serían 329 Hz, que fue el dato que encontramos anteriormente, sobre 340 más 340 más 30. 340, entonces nos daría 370 sobre 340 aquí. Si usted ya desarrolla esa parte operativa, se va a dar cuenta que pues obviamente primero lo que hace es dividir 370 sobre 340 y eso finalmente lo multiplica por 329. Bueno, obteniendo un valor de 358. Bueno, y ese es el valor que deberíamos esperar. Entonces, cuando tengamos problemas en donde interviene una pared o lo que sea, tenemos que dividir el problema en dos partes. Primero lo que percibe la pared y segundo lo que emite la pared y de nuevo percibe el objeto. Entonces, como para tener presente. Bueno, entonces a eso es lo que nosotros llamamos el efecto Doppler. Espero que haya sido un poco claro las explicaciones para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios propuestos. Un saludo.